¿Qué tal? Buenos días. Muchas gracias por estar aquí acudiendo a esta invitación. Gracias al ISAF, la verdad es una oportunidad que tenemos nosotros como clínicos el acercarnos a población. Habitualmente ya estamos tratando a pacientes, pero con este tipo de pláticas, de charlas, a la Fundación Tres Campanadas nos permite a nosotros colaborar con una parte muy importante de la medicina, que es el educar, el informar acerca de por qué están sucediendo este tipo de patologías, por qué está aumentando la incidencia, cuáles son los factores de riesgo que pueden hacer ustedes como población para poder evitar o por lo menos retrasar la aparición de ciertas enfermedades. Como ya comentaron mis compañeros, existen factores que desgraciadamente no vamos a poder modificar. Sin embargo, ¿qué podemos hacer nosotros como personas? Si yo sé que mi papá, que mi hermano o mi hermana tuvo antecedentes de este tipo de neoplasias, pues me voy a acercar a un especialista para que me dé consejería y qué puedo hacer para hacer una detección temprana o para evitar o disminuir más factores de riesgo para evitar este tipo de problemas. Y pues a mí me toca platicar acerca del cáncer de próstata. Me da gusto que haya varones pues aquí en el auditorio, como decía un compañero médico también, qué bueno que hay mujeres, porque es otro de los cánceres que sufren las mujeres porque acompañan a los esposos en la consulta. Entonces es muy importante que se informen acerca de esta patología, ¿no? Y al igual como lo hicimos en cáncer de mama, pues vamos a hablar un poquito de qué es la próstata, ¿no? Una pregunta que habitualmente me pueden hacer algunos pacientes es: doctor, ¿y si me quitan la próstata, puedo vivir? Bueno, la glándula prostática es una glándula que se utiliza para la reproducción. Entonces, ¿un hombre puede vivir sin próstata? Sí, se puede vivir sin próstata. La próstata es una glándula que se encuentra situada por debajo de la vejiga y justo por enfrente del recto. Entonces, esta glándula básicamente va a estar relacionada con la producción de algunas sustancias para la alimentación de los espermatozoides. Entonces, básicamente es una glándula para funciones reproductivas. ¿Qué es un cáncer de próstata? Bueno, un cáncer, como ya explicaron anteriormente, es un conjunto de células que se van a originar de algún tejido. Específicamente aquí del tejido glandular de la próstata. Normalmente cuando un joven, cuando un adolescente empieza a producir testosterona, la testosterona va a tener un impacto en la glándula prostática, va a empezar esas células de la glándula a reproducirse. Entonces, un cáncer, ¿cómo se puede originar? A medida de que esas células se están duplicando, lo que están haciendo es copiar el ADN, es el material genético. Entonces, aunque nuestro cuerpo es maravilloso en el sentido de que trata de copiar de forma exacta ese ADN, en algún proceso puede haber algún error en copiar esa secuencia de ADN. Entonces, es ahí cuando pueden aparecer las neoplasias. Entonces, al igual que en mama, en próstata, la presencia de testosterona induce un crecimiento prostático. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, en mama la acción de los estrógenos cesa durante la menopausia, pero ¿qué pasa con los hombres? Los hombres no tienen un cese definitivo de la testosterona. De ahí a que pueden existir patologías, entre ellas está el cáncer, pero también hay un crecimiento prostático. Está relacionado por la exposición de la glándula prostática a la acción de la testosterona a lo largo de la vida. Entonces, la glándula prostática puede producir células tumorales y, al igual como sucede en mama, puede esas células invadir vasos sanguíneos, pueden invadir ganglios linfáticos y diseminarse a órganos que son vitales, ¿verdad?, para la vida, como son pulmones, como son hígado, pero en mayor frecuencia huesos. Y vamos a ver por ahí que a diferencia del cáncer de mama, el cáncer de próstata no es tan mortal. Sin embargo, los efectos que puede dejar en la calidad de vida sí son muy importantes, porque habitualmente vemos pacientes que están fracturados, que cursan con dolor secundario a enfermedad metastásica por un cáncer de próstata. Entonces, de ahí la importancia de hacer una detección temprana.
Fíjense ustedes, hay estadísticas que se brindan alrededor del mundo. La Organización Mundial de la Salud y la ONU cuentan con un organismo que vigila cómo se están comportando los diferentes tumores. Y este mapa mundi, donde nos dice cuáles son, específicamente en varones, cuáles son los principales tumores, si ustedes se fijan, en la parte de América, por nuestros factores de riesgo habitualmente, que es una vida sedentaria, dieta alta en grasas, tenemos mayor incidencia de cáncer de próstata que en otras partes del mundo. ¿Qué es lo que pasa al igual como en cáncer de mama? Bueno, en cuanto a incidencia, vemos que cuando comparamos a México contra otros países de Norteamérica, específicamente Estados Unidos, la incidencia es mayor en otros países. Pero ¿qué pasa con la mortalidad? Fíjense ustedes, México tiene una mortalidad más alta que en países más desarrollados. ¿A qué se debe principalmente? Bueno, el aumento en la incidencia y disminución en la mortalidad está dado por las pruebas de escrutinio. ¿Qué es el escrutinio? Son todos aquellos estudios que nosotros vamos a realizar para hacer una detección temprana, específicamente el realizar la medición del antígeno prostático específico, que ahorita vamos a ver qué es eso. ¿Cuáles son los síntomas? Bueno, desgraciadamente, la mayoría de los pacientes que cursan con un cáncer de próstata son asintomáticos. Los pacientes cuando llegan a la consulta es porque se hicieron una medición de antígeno, se detectó elevación y después se les llevó a biopsia. Sin embargo, ¿qué molestias pueden estar ustedes al pendientes para hacer un posible diagnóstico de cáncer de próstata? Bueno, problemas para orinar. ¿Cuáles son específicamente? Pues disminución del chorro de la orina, o que a veces el varón no se levantaba a orinar por la noche y de repente empieza a levantarse más frecuentemente a orinar. Por ahí si les suena a algunos varones que están por aquí, hay que acudir para revisión. Goteo terminal, cuando el varón termina de orinar y de repente sigue saliendo orina, ¿okay? O sensación de seguir orinando, ¿okay? Hay otros síntomas ya en etapas más avanzadas, como es dolor en la parte pélvica. Eso está relacionado a afectación de los ganglios linfáticos o afectación de huesos de la pelvis, dolor de espalda, ¿okay? Un dolor de espalda persistente y que va aumentando, presencia de sangre en el esperma, ¿okay? O presencia de sangre en la orina también. Disfunción eréctil también está relacionada con los nervios que pasan justo por debajo de la glándula prostática y que dan la erección. Entonces, si ustedes se dan cuenta, la mayoría de los síntomas son prácticamente iguales a otros problemas benignos que pueden estar originados en la próstata. Entonces, ¿cuál es la recomendación? Ante cualquier síntoma, acudir con un especialista para hacer diagnóstico, y si se trata de un cáncer, pues iniciar un tratamiento de forma temprana, y si se trata de una patología benigna, pues también existen tratamientos adecuados para lograr disminuir la sintomatología, porque estos a su vez pueden traer otros efectos en la salud masculina. Factores de riesgo. Sí hablamos ahorita que la mayoría de los tumores están asociados por una división celular continuada. Tenemos que una persona entre más viva, pues mayor división celular existe en sus células. Entonces la probabilidad de que haya errores en el copiado de esas células normales, pues van a originar un cáncer. También en varones, como ya vimos, la presencia de testosterona entre mayor edad, pues mayor probabilidad existe de que ese hombre, ese varón, vaya a producir un cáncer. La raza. En el mundo se ha visto que aquellas personas afroamericanas tienen mayor riesgo de padecer cáncer versus otras razas étnicas, ¿no? Y antecedentes familiares. Esto es algo muy importante. Existe una alta asociación entre personas familiares, sobre todo de primer grado, padres y hermano. Principalmente, el más importante es hermano con antecedente de cáncer de próstata. Se ha visto en algunos estudios
que un varón que tiene un familiar de primer grado, específicamente el hermano, que se puede aumentar hasta 4 veces más que el resto de los varones. Entonces, eso es algo muy importante. Existen mutaciones genéticas también asociados a otros tipos de tumores, pero esa es la minoría. ¿Okay? La obesidad. La obesidad ha estado involucrada en muchas enfermedades, específicamente en cáncer. Lo que provoca es un estado inflamatorio persistente. Se producen ciertas sustancias que son favorecedoras de algunos tumores, y en próstata se ha visto que hay un mayor riesgo de aquellas personas que tienen un índice de masa corporal aumentado a desarrollar este tipo de problemas. ¿Qué es lo que queremos hacer con estas pláticas? Bueno, incentivar la prevención. Como dijo el doctor Ávila y la doctora Rojas, existen factores de riesgo que yo voy a poder disminuir. Y se ha demostrado que la actividad física disminuye significativamente el riesgo de padecer cáncer de próstata, al disminuir también la obesidad. Una dieta alta en frutas, sobre todo en vegetales verdes, ¿verdad? Espinacas, brócoli, se ha visto que pueden disminuir el riesgo de aparición de cáncer de próstata. Hacer ejercicio. La Organización Mundial de la Salud dice que una persona que realiza una actividad física moderada, aunque sea caminar, unos 120 minutos a la semana, así se puede empezar, y si podemos elevar los 300 minutos por semana, está perfecto. O hacer un ejercicio un poquito más intenso, como correr de 75 minutos a la semana, se ha demostrado que logra disminuir el riesgo de cáncer en general. Y sobre todo lo que había comentado previamente, ¿no? Si yo, varón, tengo un hermano que padeció cáncer de próstata, o mi papá tuvo cáncer de próstata, acercarse con el especialista para que haga una valoración integral y que nos diga, ¿sabe qué? Su escrutinio, es decir, el realizar el antígeno prostático, lo vamos a iniciar a tal edad. ¿Cómo se hace el diagnóstico de cáncer de próstata? Primero uno tiene que sospecharlo. ¿Cómo vamos a hacer esto? Bueno, existen algunos métodos, como la realización del antígeno prostático específico. ¿Qué es el antígeno prostático? Bueno, el antígeno prostático es una proteína que se produce en la próstata, por eso se llama específico. No hay ningún otro órgano en el cuerpo que lo pueda producir. Sin embargo, esto no quiere decir que sea específico de cáncer. Se puede elevar por cualquier otra situación que cause alguna inflamación de la próstata. El antígeno prostático tiene una función en el cuerpo y lo que hace es licuar o fluidificar el semen para que tenga una mayor movilidad los espermatozoides. Pequeñas cantidades pueden fluir hacia la sangre, pueden pasar a la sangre, y nosotros como médicos los podemos utilizar para ciertas cosas. Para escrutinio en pacientes que no se les ha, que se pretende identificar cáncer. Sin embargo, en pacientes que tienen ya diagnosticado un cáncer, nosotros como oncólogos lo vamos a usar como seguimiento. ¿Por qué? Porque ese antígeno prostático se va a elevar por el tejido glandular normal, pero los cánceres que se originan de la próstata conservan ciertas características de la glándula prostática y una de ellas es producir antígeno prostático. Entonces, si yo tengo un paciente que se operó por cáncer de próstata, no tiene por qué tener elevación de este antígeno. La otra es el tacto rectal. Hemos estado hablando en cáncer de mama de tócate, 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 ¿verdad? La verdad, la glándula mamaria es accesible para realizar la autoexploración. Sin embargo, nosotros los varones, esto es más complicado. Ya hablamos ahorita que por anatomía, la glándula prostática se encuentra en la parte anterior del recto. Entonces, con la ayuda de algún especialista, médicos capacitados, podemos hacer una palpación, eso se conoce como tacto rectal, para identificar si existen nódulos sospechosos que nos orienten hacia un posible cáncer. Es muy importante decir que el diagnóstico de cáncer de próstata, al igual que todos los tumores, es por biopsia. Podemos sospechar que una persona puede tener cáncer, sin embargo, la única forma de corroborar es por biopsia. El tacto rectal, pues se ve muy cómica, ¿no? Pero
hoy por hoy está muy estigmatizado, está muy estigmatizado. Eh, Aunque el antígeno prostático es un método no tan invasivo, accesible, el tacto rectal es insustituible, sobre todo en aquellos pacientes que están presentando síntomas. Ya les había comentado que hay hombres que por crecimiento prostático van a tener síntomas similares a un cáncer de próstata. El tacto rectal nos orienta a decir si existe algún nódulo que esté comprimiendo la uretra, que es un conducto que pasa por la glándula prostática y que da sintomatología obstructiva. El tacto rectal nos orienta a discriminar entre un crecimiento prostático generalizado de la próstata o si podemos nosotros identificar un nódulo que nos oriente a cáncer. ¿Cuándo hacerlo? Bueno, el tacto rectal se tendría que hacer indiscutiblemente en todos aquellos pacientes que tienen síntomas y en aquellos pacientes en los cuales hay elevación del antígeno prostático, lo suficiente que haga orientar al clínico o al médico que ese paciente puede estar presentando un cáncer de próstata. Ahora, como les había comentado, no todos los pacientes que van a presentar síntomas urinarios van a padecer un cáncer. Existen otras patologías de la próstata, como inflamaciones, llamadas también prostatitis, que pueden dar ardor para orinar, disminución del chorro de la orina, urgencia urinaria, incontinencia urinaria. Entonces, existen algunas otras patologías que pueden dar la misma sintomatología, incluso elevación del antígeno prostático. Esto ya lo vimos. Ahora, ya les había comentado que la biopsia es el único estudio para hacer diagnóstico. Sin embargo, nosotros como clínicos tenemos que etapificar un cáncer y podemos echar mano de otros estudios que nos permitan identificar o definir ciertas anomalías. Por ejemplo, un ultrasonido prostático. El ultrasonido prostático nos sirve para muchas cosas, para identificar algún nódulo localizado en la próstata y también los ultrasonidos nos permiten valorar qué tanto se está vaciando esa vejiga. Como vemos aquí, la glándula prostática está justo por debajo de la vejiga y pasa un conducto que se llama uretra. A veces, cuando hay obstrucción en la glándula prostática, queda orina residual. Entonces, esos pacientes van a tener un vaciamiento inadecuado de la orina y es ahí que los síntomas pueden estar relacionados como el vaciamiento incompleto de la vejiga, infecciones urinarias de repetición. El gamagrama óseo también es un estudio muy importante porque ya hablamos que el cáncer de próstata, un sitio frecuente de metástasis es las metástasis a hueso. Y existen estudios como el gamagrama óseo o el PET. El PET es una tomografía de cuerpo completo en el cual utilizamos un radiotrazador, un fármaco específico para próstata, y si hubiera alguna lesión metastásica, ya sea en hueso, ya sea en ganglio, o identificar si esa enfermedad está localizada en la próstata, pues para nosotros es muy importante para nosotros etapificar al paciente y sobre todo proponer un tratamiento dirigido. Esta laminilla se las pongo porque hacer diagnóstico y etapificación y clasificación de un cáncer de próstata es muy complejo. Para poder nosotros estadificar a un paciente tenemos que tomar varios parámetros. Uno de ellos es el valor del antígeno prostático. ¿Cuántos de ustedes varones se han ido a hacer un antígeno prostático y en el valor de referencia dice no debo estar más de 4, ¿verdad? Entonces dicen ustedes, ya pasé, estoy en 3. Pero si un varón de 27 años tiene un antígeno de 3, puede ser que ese resultado, aunque está dentro de los rangos que dice el laboratorio, un antígeno de 3 en una persona joven no es normal. Ahora, un varón de 50 años, si tuvo un antígeno de 1 nanogramo, y a la vuelta de 1 año se realiza otro antígeno y vemos que ese valor se duplicó, aunque se encuentre dentro del rango de referencia, eso no quiere decir que esté normal. Entonces, al igual que en mamografía, no es nada más hacerme el estudio, es pedir una opinión de un especialista. ¿Okay? Estas pláticas se tratan de eso.
Otro de los factores que tenemos que tomar en cuenta es el tipo de tumor. Hay tumores que se comportan muy agresivos y hay tumores que crecen de forma lenta, tan lenta incluso que podemos proponer como oncólogos el vigilar y no dar tratamiento. Pero eso lo decide el oncólogo. Los tratamientos son múltiples, por ahí van a escuchar que hay pacientes que se les opera. La verdad, los adelantos que ha tenido la oncología en los diferentes tratamientos han provocado que el paciente tenga menos efectos secundarios, que se puedan reincorporar a sus actividades cotidianas. En el caso de la cirugía, pues consiste en extirpar todo el tejido prostático junto con las vesículas seminales y hacer un muestreo ganglionar. Eso se puede hacer a través, antes se hacía con prostatectomía abierta, todavía se hace, pero la tendencia es hacer cirugías menos invasivas, prostatectomía laparoscópica, incluso prostatectomía con robot. La ventaja de hacer prostatectomías menos invasivas permite a los varones conservar la función eréctil, que es importante en la calidad de vida de los pacientes. Otros tratamientos que se pueden ofrecer es la radioterapia. La radiación eventualmente se puede concebir para un paciente en etapas clínicas avanzadas, pero nada fuera de la realidad. Es que la radioterapia actualmente se utilizan tratamientos muy modernos, muy localizados. A diferencia de la cirugía, es un tratamiento no invasivo, ambulatorio y que ofrece las mismas tasas de control que la cirugía en etapas tempranas. Pero en etapas avanzadas, la radioterapia es el tratamiento de elección con finalidad curativa. Y en enfermedad metastásica, cuando un paciente ya tiene metástasis a hueso, por ejemplo, que le pueden condicionar riesgo de fractura o que le está condicionando dolor, la radioterapia puede mejorar esos síntomas. Y ya habíamos hablado que el cáncer de próstata crece en presencia de testosteronas, en presencia de hormonas. Uno de los tratamientos que nosotros usamos en ciertos pacientes es el bloqueo androgénico. ¿Qué es el bloqueo androgénico? Es suprimir toda testosterona en el varón. Anteriormente lo que se hacía era una castración quirúrgica, es decir, quitar los testículos, pero actualmente existen medicamentos que nos permiten disminuir las concentraciones de testosterona en sangre y es totalmente reversible sin necesidad de hacer una cirugía extirpadora de testículos. Entonces, ¿qué hacer? Bueno, en todos los varones mayores de 50 años se sugiere iniciar ya estudios de escrutinio con la medición del antígeno prostático y en el caso de presentar síntomas, pues hacer tacto rectal y todos los estudios que ya comenté para descartar la presencia de cáncer. Ahora, en aquel varón que tiene familiares de primer grado, que ya comenté, ahí no se recomienda a los 50, sino empezar desde los 40 años. ¿Okay? La consulta es confidencial, todo por los mitos que ya existen. No tiene por qué el compadre enterarse de que ya me fui a checar la próstata, ¿verdad? No tienen por qué enterarse. Entonces, lo que pasa es que los mexicanos pues agarramos este tipo de temas para hacer bromas, pero no, la consulta debe de ser confidencial. Y como he dicho en otras pláticas, así como hay un control del niño sano, como a los pacientes adultos o a las personas adultas también llevan un control de vacunas, ¿por qué no en los adultos jóvenes o en los adultos que nos acercamos ya a la tercera edad, ¿por qué no llevar los estudios en orden, verdad? Como debe de ser. Nos vamos a evitar muchos problemas y créanme, los tratamientos y los métodos o los estudios de diagnóstico han evolucionado mucho y nos permiten identificar problemas de forma muy temprana. Un cáncer detectado a tiempo, en el caso de próstata, si lo encontramos localizado en próstata, la mortalidad a 5 años, la sobrevida a 5 años llega a ser hasta del 98%. Entonces, ¿por qué no apostar por este tipo de estudios? Muchas gracias y vamos a abrir el foro a las preguntas y respuestas. Muy bien, bueno, con esto pretendemos dar un panorama de las enfermedades más importantes desde el punto de vista oncológico y
hombres, por favor, después de revisarse la próstata, no le lleven flores al doctor Durazo, por favor. Digo, eso es un poquito desagradable nada más. Muy bien. ¿Hay alguna pregunta en el foro que quisieran abrir? Sí. ¿Se recomienda hacerse los estudios que están ahora como poniéndose de moda para conocer si se tiene genéticamente la mutación? Mira, desde el punto de vista médico, solamente entre el 10 o el 15% de las personas que tienen cáncer de mama tienen condición familiar. El 85 al 90% de las mujeres no tienen ninguna relación familiar o alguna mutación al momento conocida. Entonces, ¿cuándo hacemos los estudios genéticos de mutaciones de BCR1 y BCR2? Bueno, los hacemos en casos especiales, sobre todo en aquellas mujeres que han tenido por lo menos 2 familiares en línea directa que han tenido cáncer de mama, sobre todo en mujeres menores o menos o antes de la menopausia, y en las descendientes de estas mujeres hay que hacerle la mutación. También lo hacemos en las mujeres que tienen mutación, que tienen cáncer de mama, pero que tienen un tipo de cáncer de mama muy agresivo, que se llama triple negativo. En esas mujeres necesitamos saber si hay alguna mutación de BCR1 y BCR2 para poder definir ciertas condiciones de tratamiento. Pero en general no se recomienda hacerse en forma abierta. Estaríamos gastando una cantidad de dinero trascendente y sobre todo sabiendo que el 85 al 90% no lo van a tener. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, quiero, nada más mientras pensamos en alguna pregunta, todos los que estamos aquí sabemos que cuando se termina un tratamiento o está en vías de terminar un tratamiento oncológico, se toca una campana. Ese es el motivo del nombre de la fundación, que es 3 campanadas. Bueno, esto tiene origen en más o menos a fines del siglo, más bien a principios del siglo XX, cuando un marinero se presenta a la consulta, tiene un cáncer de próstata avanzado, se le dan los tratamientos requeridos, se da un tratamiento de radioterapia, y ya que termina la radioterapia, el marinero va a su barco, se trae la campana, la pone en el sitio de tratamiento de radiación y toca la campana. Entonces, pues, a todo el personal se le hizo raro esa simbología. Resulta que el marinero le platica a los médicos que cuando hay una condición especial en el mar, alguna tormenta o alguna condición difícil, cuando llegan a puerto o a un buen puerto tocan campana. Entonces el marinero decía que después de haber sobrepasado esas condiciones muy difíciles, el haber tocado la campana era el haber llegado a un buen puerto. Esa es la condición del haber tocado la campana. Y ese es el significado de ese tipo de condiciones. O sea, no nada más es llegar y tocar la campana, sino precisamente saber esa simbología, que es llegar precisamente después de una parte difícil de la vida, y pasar estos tratamientos y poder llegar a un buen puerto. ¿Preguntas? Bueno, sí, adelante. ¿Cuál es la diferencia de un antígeno prostático libre y un antígeno prostático total? Paco, primero, buenos días, Paco Martínez, un excelente amigo, una persona muy querida y conocida desde hace muchos años. Le voy a dejar el micrófono aquí al doctor Durazo. Bueno, como ya había platicado en la plática, existen patologías que nos pueden elevar el antígeno prostático específico. El que el médico o el clínico decida realizarle una fracción libre está precisamente encaminada a eso. Sabemos que todas las patologías que causan inflamación o crecimiento o proliferación de las células prostáticas van a causar una elevación del antígeno prostático. Específicamente en cáncer, cuando haya la fracción libre está disminuida con relación al total, nos orienta a sospechar en una patología maligna, en un cáncer. Entonces, eso nos obliga a hacer otros estudios, ¿verdad? Cuando a veces la fracción libre está elevada,
específicamente por arriba de 13 aproximadamente, aunque cada laboratorio puede tener ahí diferencias, podemos nosotros optar en vigilancia, ¿verdad? Porque sabemos que las patologías benignas pueden causar elevación de la fracción libre. Cuando está disminuida es cuando nosotros sospechamos en algún cáncer. Perdón. Y yo sé que estos temas causan a veces como vergüenza o nos da temor hablar en público. Específicamente, si hay alguna pregunta que de momento no se quiera exponer, a través de la fundación nos la pueden turnar y la podemos contestar sin problema. De veras, aprovechen este tipo de espacios y aprovechen a los especialistas. ¿Alguna otra pregunta? Sí. En caso del cáncer de mama en hombres, ¿es el mismo proceso de fotografía, mamografía, a la edad? Claro, el cáncer de mama en hombres, por la cantidad de tejido mamario, es muy difícil realizar una mastografía, porque es muy poquito y no se alcanza a hacer una compresión adecuada. La mayor parte de los diagnósticos de cáncer de mama en el hombre los hace el mismo hombre, porque se tocó una bolita. Todos tenemos tejido mamario. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que para que se desarrolle un tejido mamario se necesita la exposición a los estrógenos. Entonces, eso es lo que va a hacer la diferencia en el crecimiento de esa glándula y posteriormente para su función. Sin embargo, si en un hombre se toca una bolita o algún nódulo en la parte del tejido mamario, o sea, precisamente atrás de la areola, tiene que acudir para su atención. Puede ser desde un crecimiento por alguna estimulación anómala de la glándula mamaria, que puede estar teniendo una ginecomastia, o sea, una elevación del tejido mamario o formación del tejido mamario en un hombre por estimulación hormonal, pero también puede ser un tumor. Entonces, ahí acudir al especialista, ya se verá la necesidad de hacer algún estudio complementario y en un momento dado, si se requiere, tomar alguna biopsia. Sí, buenos días. Pregunta es, ¿con qué frecuencia se recomienda realizarse los estudios de antígeno prostático? Bueno, a partir de los 50 años se recomienda una vez al año, a menos de que nosotros como clínicos lo estemos utilizando el antígeno para valorar respuesta a algún tratamiento. Por ejemplo, en caso de crecimiento prostático, se dan tratamientos para disminuir el volumen prostático y eventualmente se pueden pedir antígenos con una periodicidad menor a la de un año. Pero hablando específicamente de escrutinio de cáncer de próstata, una vez al año, sí. Y es importante, como ya les mencioné, ir comparando los valores, ¿verdad? Es esperado que todos los hombres, conforme avancemos en la edad, vaya a haber pequeños aumentos en la cantidad de antígenos. Pero si nosotros como clínicos estamos viendo que se está doblando ese valor, ojo, algo está pasando en la próstata, ¿no? Bueno, como dato también quiero decirles que aproximadamente 1 de cada 8 mujeres va a tener cáncer de mama en el transcurso de su vida si todos viviéramos 80 años o más. Y si todos los hombres viviéramos 90 años o más, prácticamente el 100% vamos a tener cáncer de próstata. O sea, la próstata es un órgano que envejece creciendo. Como ya lo comentó el doctor Durazo, la estimulación constante de la glándula mamaria va a producir el crecimiento progresivo y no se detiene ese crecimiento durante el transcurso de la vida. Y en estudios de autopsia, aquellas personas que murieron por cualquier otra cosa, simplemente por su edad, se les ha encontrado que a todos aquellos que tienen esa edad, o sea, de 85 a 90 años, casi el 100% tienen un cáncer de próstata indolente. Esto es, no sabían, ni les daba ninguna sintomatología, pero ya tenían alguna condición de producción de células tumorales dentro de esa glándula. Entonces, esto es tan frecuente como les acabo de comentar. Tenemos que tener en cuenta que nuestra mejor arma es la detección oportuna. No hay ningún otro método que pueda llegar a disminuir la mortalidad por estas enfermedades. Estamos hablando de las 2 patologías más frecuentes, tanto en el hombre como en la mujer. Y si no modificamos nuestra forma de vida, el dejar de tener miedo a los estudios y el poder atendernos en forma adecuada, la mortalidad no va a disminuir, al contrario,
cada vez vamos a tener una mayor incidencia de mortalidad por cáncer de mama. Si ustedes vieron el imparcial el día de ayer y ven las comparaciones de las cifras de mortalidad por cáncer de mama en nuestro estado, van en incremento. ¿A qué se debe? Somos más, vivimos más, comemos mal, respiramos, bebemos y hacemos lo que no debemos hacer, y aparte de eso, no nos cuidamos, no hacemos nuestros estudios. Tengan esto en cuenta, por favor. La única manera de poder disminuir esa mortalidad es con esto que les acabo de comentar. ¿Algún otro? Sí, adelante. ¿Los estudios generales médicos también pueden dar luz de esos padecimientos o tienen que ser específicos como los mencionaron? Mira, desafortunadamente no hay un estudio de laboratorio en forma general que nos diga si en algún momento dado de tu vida vas a poder tener una enfermedad tumoral. Cualquier estudio que te hagas es el reflejo de cómo estás ahorita, no cómo vas a estar a futuro. Sin embargo, es por eso la repetición de estos estudios. Claro, si en algún estudio de laboratorio hay una anemia, hay algunos cambios en las células formes de la sangre, plaquetas, glóbulos blancos, si hay incremento de algunas de las condiciones enzimáticas de hígado o algo, bueno, nos puede dar alguna idea de que algo está pasando y tenemos que investigar más. Pero ningún estudio en forma general nos va a dar el panorama completo acerca de este tipo de enfermedades. Ahorita mencionaba uno de los factores que pueden generar más riesgo de desarrollar cáncer de mama era el uso de anticonceptivos y también los tratamientos hormonales durante la menopausia o después de la menopausia. A mí me causa duda porque, digamos, la mujer acude al ginecólogo y normalmente pues eso es lo que recetan, ¿no? En edad fértil y luego en la menopausia es eso. ¿Cómo saber en qué momento sí? Porque decía, en algunos casos específicos la mujer va a requerir un tratamiento hormonal, pero no mayor a 5 años. La mayor parte de las mujeres no la vamos a necesitar. Mira, voy a contestar un poquito esto y se le voy a dejar la palabra a la doctora Rojas. Mira, en primer lugar, como te dije hace un momento, la menopausia no es una enfermedad. Toda mujer tiene que empezar y tiene que terminar una vida reproductiva. Eso es algo que tiene que ser de esa forma. Cuando eras niña vivías feliz y no tenías hormonas, no por eso vas a dejar de hacer tu vida normal después de que se te acaba tu periodo hormonal. En relación a los anticonceptivos orales hasta el momento no han demostrado que tengan un valor mayor, pero los anticonceptivos de depósito, o sea que son grandes cargas de hormona que se aplican una vez al mes, o se ponen parches que también tienen una carga importante, esos sí son los que han modificado un poquito la posibilidad de tener un cáncer de mama. Doctora, por favor. Bueno, hay que recordar un poquito que, como explicaba al principio el doctor, el cáncer de mama es un tumor que es muy sensible a hormonas. Entonces, si nosotros le estamos aportando al cuerpo más hormonas de las que tenemos, porque si nuestro cuerpo dejó de producir hormonas, por ejemplo, en los ovarios, que es donde se producen en la edad fértil, también producimos hormonas en la grasa. Entonces, cuando llega la menopausia, de cierta forma la mujer sigue teniendo hormonas, a lo mejor no la misma cantidad que tenía antes, pero sigue teniendo un poco de hormonas, entonces no se queda totalmente desprotegida. Sin embargo, hay muchas mujeres que presentan pues muchos síntomas, ¿no? Empieza la menopausia, empiezan sintomatologías de bochornos, mal humor, depresión incluso, pero estos síntomas pues son transitorios y digamos que de cierta forma es una parte de la vida, ¿no? O sea, vivir esta transformación es una parte de la vida. Y cuando el ginecólogo da estos tratamientos, pues intenta que esos síntomas no sean a lo mejor tan severos. Sin embargo, pues sí, al estar dando un tratamiento hormonal de reemplazo, le estamos aumentando a la mujer la cantidad de hormonas en el cuerpo por más tiempo y eso produce estimulación en la mama, ¿no? Ya en una época donde no debe haber. Y mientras más grandes estamos, también hay mayor probabilidad de que ocurran transformación en las células. O sea, nuestro cuerpo cuando va envejeciendo, también va envejeciendo las células y hay mayor probabilidad de que estas células se copien de manera anormal. Entonces, si nosotros le estamos agregando a esta edad esos estímulos externos, pues estamos incrementando la probabilidad y en realidad
es un tratamiento que pues no es absolutamente necesario, ¿no? A veces si nos aguantamos un poquito y tomamos a lo mejor otro tipo de tratamientos como antidepresivos, el ejercicio, otras cosas que nos pueden ayudar a mejorar los síntomas, pues nos podemos evitar el incremento de este riesgo, ¿no? Y ya por último, en esta pregunta, lo que quiero decirles es que los estrógenos no son la fuente de la juventud. O sea, imagínense qué padre que las mujeres que tomaban estrógenos permanecían en las mismas condiciones de aspecto durante mucho tiempo. Sin embargo, ustedes pueden ver señoras que tienen más de 65 años, se ven de 65 años y toman estrógenos. O sea, realmente no tiene nada que ver el estrógeno con la condición del envejecimiento celular humano. ¿Alguna otra pregunta? En los casos cuando se realiza una mamografía y se presenta fibrosis, recomiendan adicional hacerse un ultrasonido, ¿verdad? Entonces, en el caso de estos estudios, el ultrasonido debe ser con la misma frecuencia que la mamografía anualmente, ¿o es recomendable hacerlo antes? Vaya, cuando una mujer no tiene ninguna sintomatología, está bajo sus revisiones de ella misma y las revisiones médicas si no se le encuentra ninguna lesión, la recomendación es hacer la mamografía de escrutinio o de screening para tratar de encontrar una enfermedad tumoral en la etapa subclínica, o sea, antes de que tenga síntomas. La indicación es de los 40 años en adelante. Esto es, a menos de que una mujer de menos de esa edad tenga alguna sintomatología, le hacemos ultrasonido. No es necesario hacer ultrasonido en forma repetitiva. Si a una mujer de 40 años le encontramos una fibrosis mamaria, o sea que no podemos interpretar en forma adecuada la mamografía, se le puede hacer el ultrasonido complementario. ¿Se tiene que hacer cada año? Depende de lo que encontremos en el ultrasonido. Si en ese ultrasonido no encontramos absolutamente nada, la mamografía, si la seguimos viendo igual, quiere decir que no haya ninguna condición diferente. Y podemos complementar el ultrasonido cuando tengamos alguna duda de esa interpretación de la mamografía. La otra opción que tenemos es la resonancia magnética. La resonancia magnética es un excelente estudio para poder evaluar la glándula mamaria. La única diferencia es que es mucho más largo el estudio, es muy costoso, y no en todos los sitios existe la posibilidad de hacer este tipo de procedimientos, o sea, poder revisar la glándula mamaria con este equipo. Los equipos de resonancia magnética no emiten absolutamente nada de radiación, pero tienen programas específicos para poder interpretar cada parte del cuerpo, y no en todos los gabinetes de rayos X donde haya resonancia magnética tienen la antena de mama, esto es, la parte específica para poder realizar este tipo de estudio. Entonces, no está disponible en todas partes, lo tenemos en la ciudad, sí, hay en el Hospital San José, lo tiene Hospital Cima y lo tiene Imagín, pero son en la ciudad nada más, dentro de todos los gabinetes, nada más hay 3 gabinetes de rayos X donde se puede hacer este estudio en forma específica. Lo utilizamos para aquellas mujeres en casos muy especiales que tenemos duda, aún con ultrasonido, de que pueda existir alguna enfermedad tumoral. ¿Hay otra opción? Sí, el PET de mama. Ese es un estudio todavía mucho más especializado que utiliza un material específico de medicina nuclear y con una lectora específica para poder realizar la valoración. Tiene una especificidad del 98%, o sea, la posibilidad de detectar lesiones de mama en forma muy alta, pero tiene menos accesibilidad en el país. Esto es, en el país existen 2 equipos, en todo el país, 2 equipos de estos para poder hacer los estudios de PET de mama. Uno de ellos está en Ciudad de México y el otro está aquí en el Hospital San José, en Oncología San José, Centro de Alta Especialidad. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta? Mi pregunta es, una adulta mayor, mujer, ¿hasta qué edad es recomendable hacerle la mamografía? Más si esta tuvo un antecedente de un tumor mamario.
porque recientemente a mi mamá su doctor le dijo que ya no era necesario hacérselo, pero yo me quedo con la duda por el antecedente, pues ella tiene 77 años. Claro. Doctora Rojas. Bueno, la mastografía no tiene límite de edad. Se puede hacer hasta los 90, 95, 100 años, los que viva una mujer, ¿no? El gobierno generalmente recomienda hacer la mastografía en un periodo de edad de los 40 a los 65 años porque es el periodo de edad como más frecuente del cáncer de mama. Entonces, los programas de detección oportuna están orientados a la población de mayor riesgo. Por eso a veces en las instituciones nos dicen ya a partir de los 65 ya no, porque sus programas de detección oportuna están diseñados para revisión pues en la población de mayor riesgo, pero después de esta edad por supuesto que puede dar cáncer de mama y por supuesto que se puede seguir haciendo la mastografía. Ya nos comentaba el doctor que realmente la radiación que emite el estudio es muy pequeña y se puede hacer sin problema de forma anual. De hecho es lo que las guías americanas recomiendan, hacerlo de forma anual y no hay límite de edad, por supuesto que se puede hacer y con mucha más razón si tiene antecedente de que tuvo un tumor en el caso específico de su familiar. Sí, ya lo comentó la doctora, una cosa es el estudio de pesquisa o búsqueda en las personas de mayor riesgo de edad y la otra es cuando tenemos una condición de alto riesgo en la cual eso no aplica. O sea, realmente a su mamá lo ideal es que se siga haciendo su mamografía anual. ¿Alguna otra pregunta? Sí, tenemos una pregunta. Dice, buenos días, ¿cuál es la relación y cuidados de una persona diabética respecto a la próstata? Bueno, en relación a eso no hay ningún estudio que nos diga que la diabetes puede estar relacionada o aumenta el riesgo de cáncer de próstata, ¿no? O sea, lo que sí pudiera hacer es que un paciente diabético pueda tener infecciones de repetición y tener síntomas urinarios, pero alguna asociación entre diabetes y cáncer de próstata todavía no hay algún estudio y las recomendaciones son iguales. Antígeno prostático a partir de los 50 años o si tiene antecedentes familiares de cáncer de próstata de primer grado a partir de los 40 años. Bueno, aquí ya nada más quiero hacer una pequeña aclaración. El metabolismo del azúcar o de la glucosa no tiene nada que ver con la condición oncológica. O sea, eso nos debe de quedar muy claro. Están los mitos de, no comas azúcar, te va a dar un cáncer. Realmente no es por ahí. O sea, el metabolismo del azúcar es tan específico en nuestro cuerpo que tenemos que mantener ciertos niveles de glucosa en sangre para que podamos funcionar. Nuestro cerebro y nuestro sistema nervioso central es tan especializado que si no tiene azúcar, deja de funcionar. La única forma de obtener energía de nuestro cerebro es a través de la glucosa. Si alguno de ustedes tienen algún familiar diabético que se haya puesto insulina de más, pierde el conocimiento. O sea, en el momento en que su glucosa cae, la persona deja de funcionar su cerebro y pierde el conocimiento. Entonces, nuestro cuerpo, si no consumimos carbohidratos, va a sacar carbohidratos de otros productos de nosotros mismos. Se llama gluconeogénesis. O sea, tienes que sacar azúcar de la parte más sencilla de nuestro cuerpo, que son las proteínas. Entonces, a través del hígado tenemos que hacer algunos procesos químicos dentro de nuestro cuerpo y mantener los niveles de azúcar necesarios para que el cerebro funcione. Y ustedes lo pueden ver, o sea, el ser diabético es una enfermedad no relacionada con el metabolismo habitual del azúcar. Esto se debe a la resistencia a insulina, la falta de producción de insulina, el páncreas no está en las mejores condiciones, etc. Hay muchas causas de esto. Imagínense si el azúcar estuviera relacionado con la evolución y con el crecimiento de cáncer, ningún diabético tendría la oportunidad de sobrevivir de cáncer. Y eso no es cierto. O sea, es una enfermedad que hay que tratarla como tal. Entre mejor controlada esté una persona, mejores resultados vamos a tener, porque nos va a funcionar mejor los demás órganos, pero no quiere decir que el tratamiento oncológico tenga que depender específicamente de los niveles de glucosa. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, pues
por último, quiero decirles nada más que el símbolo que tenemos de la O de oncología, no sé si la podemos poner en las transparencias, nada más poner el símbolo de la O. La O es el lazo, o sea, si ustedes pueden ver hay un símbolo que tiene una O. Ahí representamos el lazo. Este fue un símbolo que se utilizó para el Centro de Especialidad en Oncología. La parte superior de la O es el lazo. Después de esto tiene el círculo que representa la mayor parte de las enfermedades oncológicas, y al final de ese círculo, si puedes ponerla de las primeras transparencias. De la plática de mama. Larisa, si les puedes ayudar nada más para ponerla de las primeras. Ya para cerrar, ya. Un momentito. No, vete al principio, a la primera. La siguiente. La siguiente. Bueno, a ver si puedes poner la que sigue. Next. Ahí está. Bueno, ya la quitaste. Ahí está. Bueno, uy, no me la quites. Pues. Ahí está. Vaya, si ustedes pueden ver aquí abajo, está una O difuminada. O sea, es el símbolo de, el área de oncología. Es lo que les estoy comentando. Si ustedes ponen un poquito de imaginación, aquí van a encontrar el lazo. Este es el lazo. Ahí va, es el lazo que representa la mayor parte de los cánceres. Ahí está el lazo. Viene el círculo de la O. El círculo representa la mayoría de las enfermedades tumorales, pero si ustedes ven, tiene una colita que rompe el círculo. Esa colita precisamente es romper el impacto de las enfermedades tumorales en nuestras personas, en nuestra población, y poder disminuir la mortalidad y la incidencia de esto. Vaya, este símbolo, aunque se ve muy sencillo, es una O de los que hicimos letras cursivas, pero representa, o queremos representar, lo que hace la oncología en la actualidad. Tener una mayor atención de las enfermedades tumorales, saber el impacto que puede tener en la misma persona, en las familias y en la sociedad, y la única manera que tenemos para romper este círculo son las detecciones oportunas. Muchas gracias. En este momento invitamos al maestro José Enrique Aro, director general de Capital Humano, para entregarles unas constancias de participación a los doctores. De forma general, de parte del personal auditor de la doctora Beatriz Elena Huerta Urquijo, les agradecemos por visitarnos en las instalaciones, tomar un tiempo de su agenda para explicarnos estos datos tan valiosos. Me queda claro que aquí lo importante es estar informados, no tener temor y acercarnos en caso de detectar algo. Muchísimas gracias. Muy bien. Doctor Enrique Ávila Monteverde, por su valiosa colaboración al impartir la conferencia Generalidades y factores de riesgo de cáncer de mama y próstata en el marco de la Semana de Promoción al Cuidado de la Salud. A la doctora Cintia Rojas Camarena. Y al doctor Luis Carlos Durazo Cons. Gracias a ustedes.
Despedimos una vez más con un fuerte aplauso a los doctores por esta valiosa información.